Este debe ser de los mitos más absurdos de la historia del anime. Si has visto o leído Naruto, o al menos has compartido con un sector de la comunidad, probablemente has escuchado alguna variación de que la historia del ninja rubio debió terminar en el arco de Pain. Usualmente esto va acompañado por comentarios sobre que era el mejor modo de terminar el viaje de Naruto, citando la escena de cuando es aupado por la gente de la aldea e Iruka llorando de orgullo al verlo. Por otro lado, también te mencionan que era mejor que terminar aquí que el final que tuvimos. Pero eso también es tonto y explicaré por qué más adelante. En este video voy a desmentir, con hechos y análisis, que Naruto no debió terminar con Pain. Y bueno, comencemos con el video. Voy a ir directo al grano. Hay muchas tramas y personajes que hacen imposible que un cierre en el arco de Pain sea satisfactorio. El factor más obvio entre todos los existentes son los Akatsuki. A pesar de que Nagato, también conocido como Pain, fue vencido y Conan decidió apoyar a Naruto, la organización ninja terrorista seguía en pie. Y esto no fue algo repentino, ya Kishimoto nos había mostrado desde hace un buen rato que Toby estaba controlando los hilos de la organización, por lo que ya se estaba fraguando quién iba a ser el antagonista principal por la mayoría del resto de la obra. En cuanto a Toby, todo su personaje es una trama en sí. El hecho de que se llame a sí mismo Madara Uchiha pero no muestre su rostro indica que está ocultando algo. Luego descubriríamos que era Obito Uchiha, pero eso te muestra que Kishimoto llevaba desde el comienzo del timeskip trabajando a este personaje como futuro antagonista principal. Y aunado a Akatsuki tienes todo el tema de su objetivo, la captura de los Billus. Y considerando que aún faltaban algunos por capturar durante el arco de Pain, hubiera sido muy criticable dejar eso a medias. De hecho, ni tendríamos una idea clara de lo que buscaban los Akatsuki. Sin mencionar que los Jinchuriki como tal siempre quedaron un poco a deber en temas de desarrollo, pero ahora sería mucho más pronunciado. La existencia de Killer Bee hubiera sido muy desperdiciada dentro de ese contexto. Simplemente hubiera sido un tipo que cae bien, que venció a Sasuke una vez. Y al final, con lo que sucede luego del arco de Pain, se vuelve uno de los personajes más queridos del fandom de Naruto. Creo que eso tiene valor. Además, y esto va un poco conectado a Killer Bee, una queja muy común hacia Naruto es la falta de exploración de las otras aldeas y su mundo en general. Y de terminar en el arco de Pain, esto fuera mucho más pronunciado. Si bien el arco de reunión de los Kages tiene sus detractores, pudo expandir un poco el universo de la serie y explorar cómo la amenaza de los Akatsuki afectaba a las diferentes aldeas, además de eventualmente verlos unirse por una causa común en la Cuarta Guerra Ninja. Conectado con esto tenemos al personaje de Danzo. Desde el comienzo del timeskip, Kishimoto presentó y desarrolló a Danzo como una figura corrupta y sedienta de poder en la aldea. Y si la serie hubiera terminado en el arco de Pain, su rol hubiera sido totalmente inútil. Si ustedes creen que Danzo se siente forzado en la historia como la tenemos, imaginen si hubiera terminado en el arco de Pain. Y en referencia a Danzo tienes todo el tema de Sasuke, que es monumental. Yo sé que el personaje tiene sus detractores, pero todos podemos estar de acuerdo en que es muy importante en la obra. Y Kishimoto ya había establecido con el giro de Itachi que buscaba darle una nueva dirección al personaje de Sasuke, enfocando su odio a la aldea que usó a su hermano para masacrar a su familia. Terminar en el arco de Pain hubiera hecho este giro totalmente innecesario, y alguno me dirá que simplemente hay que hacer que Sasuke pelee con Naruto luego de este arco, tal como sucede en el canon. Y pudiera entender ese punto de vista si no hubiera un pequeño elemento a considerar, que es el personaje de Toby. Es Toby el que le dice a Sasuke la verdad sobre Itachi y la aldea, y por ende necesitas que Toby sea una figura importante en el conflicto para que le dé esa información a Sasuke, o este último no tiene motivos reales para ir contra la aldea, y hacerlo simplemente volver a la aldea tras pelear con su hermano sin ningún tipo de drama o tensión hubiera sido muy aburrido. Nos guste o no, la dinámica de Sasuke y Naruto es una de las cosas más importantes de la obra de Kishimoto, y eso es parte de la visión del autor. No darles un cierre a la altura hubiera sido muy decepcionante. E indiferentemente de lo que se piense de su dinámica, generalmente su batalla final y resolución tiende a ser vista positivamente. Por lo que creo que también hay que reconocer eso. Luego tienes casos muy específicos de personajes. Tienes toda la subtrama de Kabuto adoptando rasgos de Orochimaru. Todavía tienes a Kisame vivo y rondando por ahí. Lo mismo aplica con Setsu. También tienes lo de Guy con las puertas, que es uno de los mejores momentos de la obra.
No veríamos a Madara, quien es usualmente considerado uno de los mejores villanos del shonen moderno, y quiero enfatizar mucho al personaje de Kushina. Naruto conociendo a su madre es uno de los mejores momentos de toda la franquicia. El momento en que un niño huérfano pudo conocer a la madre que siempre lo amó y que no lo pudo criar. Y creo que todo lo referente a Kushina es muy bueno y ella quedaría como un personaje irrelevante sin rostro si terminaba en el arco de Pain. Lo mismo con Minato, ya que lo que viene después nos permite conocerlo un poco mejor. Su muerte junto a Kushina me parece de los mejores momentos de la franquicia y me parecería un desperdicio absoluto que esto sea borrado. Luego tienes todo el tema de Naruto y Kurama. Si la serie terminaba en el arco de Pain, estos dos nunca hubieran tenido una reconciliación. Kurama simplemente sería una entidad demoníaca que cada tanto asistía al protagonista por conveniencia, y Naruto no hubiera podido conectar con él, alcanzar el balance con su poder y en general mostrar una vez más su habilidad como alguien que puede tender puentes con los demás. Si le quitamos a Naruto el poder resolver el conflicto con Kurama, el poder conocer su origen familiar y el darle una resolución al tema de Sasuke, personalmente creo que hubiéramos terminado con un protagonista mucho más débil a nivel narrativo. Otro punto es que dicen que el arco de Pain es el mejor de Naruto y por ende debió ser el final para que la historia termine en la cresta de la ola. Y puedo respetar el razonamiento, mas no lo comparto. Si algo hemos visto es que hay muchos shonen de peleas donde el mejor arco no es el último, pero tampoco significa que todo lo que viene después no sirve. Por otro lado, hay personas que te dirán que otros arcos de Naruto son mejores. Personalmente, mi arco favorito es el rescate de Sasuke, e igual disfruto muchas cosas que pasaron después en la obra. Pero indiferentemente de preferencias, simplemente hay demasiados elementos que hacen que un cierre en este punto de la obra sea insatisfactorio. Y es fácil hablar con el periódico del lunes y decir que la gente alabaría a Kishimoto por no terminar de explicar todo en la obra, pero eso es falso y el modo en que es tratado en la actualidad refleja que igual hubiera sido criticado. Pero eso me lleva al siguiente punto. Alguno me dirá, y esto es un argumento que siempre se hace a favor de esta postura, que la historia debió ser escrita para terminar en el arco de Pain y cortar las tramas que he mencionado, pero eso es hablar de un escenario hipotético. Porque si vamos a eso, yo puedo indicar mejoras en el arco de la Guerra Ninja para que tenga un cierre más satisfactorio. Pero ahí ya estamos entrando al territorio del fanfic. Solamente podemos analizar y leer la historia por lo que es. Y la realidad es que Kishimoto no concibió el arco de Pain como el final de la obra y se nota por los diferentes puntos que he mencionado. Por otro lado, y este es un detalle que no se menciona mucho, estamos operando con la idea de que somos conscientes del final canónico de Naruto. ¿A qué me refiero con esto? Que en ese universo paralelo donde Naruto termina en el arco de Pain, no conocemos lo que vino después con la reunión de los Kages, la Cuarta Guerra Ninja, etc. Y por ende tendríamos un final que se sentiría muy insatisfactorio por diferentes puntos sin tratar ni desarrollar. Ergo, igual sería un final criticado. Quiero usar un ejemplo de una conversación que tuve una vez en Twitter. Alguien me dijo que era mejor que Obito muriera en su pelea con Conan porque a esa persona no le gustaba el cierre del personaje en el canon. Pero eso es tonto porque uno, Toby muriendo a manos de un personaje secundario cuando en ese momento era el antagonista principal hubiera sido tremendamente decepcionante ya que no sabemos suficiente de él. Ya vivimos algo similar con Madara y Zetsu en el canon y fue muy odiado y entendiblemente. Y dos, que no te parezca bueno el manejo de este personaje en el canon no evita que este escenario hipotético también hubiera sido malo. Lo mismo aplica con este tema. En lugar de pedir que la serie termine con varias tramas abiertas con Pain, deberíamos entonces decir que Kishimoto debió manejar mejor lo que vino después. Es un error de enfoque. Y aquí voy a dar una apreciación muy personal de esta situación. Creo que un hipotético final en el arco de Pain hubiera sido criticado por un sector de la comunidad que tiende a seguir muertes de personajes y resoluciones violentas a los conflictos. No creo que serían muy fans de que el cierre de la obra tenga a Naruto hablando con el antagonista final, ni que este último reviva a los que murieron en el conflicto. Estas dos decisiones ya son criticadas por la comunidad y todos sabemos que hubieran sido aún más odiadas si fueran el cierre de la obra. En líneas generales hay muchas razones por las cuales terminar ahí no hubiera sido lo más recomendable. Lo que pasa después del arco de Pain en Naruto te puede parecer bueno, malo o regular.
Eso está bien, todos tenemos preferencias y si puedes respaldar tus gustos con argumentos, entonces mucho mejor. Pero decir que era mejor terminar la historia aquí es no prestar atención a todos los puntos que ya estaban establecidos y que necesitaban mucho desarrollo. Pensar que esto hubiera sido bien recibido en ese universo alterno es también ser deshonesto con el trato que Masashi Kishimoto ha padecido desde el cierre del manga en el 2014. Si su final fue odiado en la realidad que conocemos, también hubiera sido odiado en ese caso, y a las pruebas que muestro en este video me remito. Por otro lado, hay un sector de la comunidad que quiere actuar como que una obra que tenga un declive o que tenga malos pasajes es un desastre y que solamente quieren quedarse con lo bueno. Y puedo entender esa mentalidad, pero ninguna obra es perfecta. Y son esos matices lo que hacen que esto sea más interesante de discutir. Y bueno, muchachos, este ha sido el video de esta ocasión. Como siempre, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Como siempre, estoy muy agradecido por su apoyo. Y bueno, nos veremos ya en el siguiente video. Cuídense.